Bien, queridos amigos, aquí estamos con un programa más de sondeo emocional. Hoy tenemos dos temas específicos y hacemos el programa basado en esos temas por las llamadas que hemos recibido con respecto a ambos. Uno, y, y es un caso que lo vamos a tocar un poco tarde porque hemos estado fuera del programa en varias semanas producto de condiciones médicas. Ya gracias a Dios estamos bien y nos estamos reintegrando. O sea que vamos a tocar un caso muy triste, pero muy triste, ocurrido en la República Dominicana hace unas semanas y que ha estado primero en todos los medios, precisamente por lo trágico del hecho. Nos referimos al caso del joven Pumarol. No vamos a opinar sobre el caso porque, como le decía anteriormente, hemos estado fuera del programa y nos hemos mantenido alejados de lo que en realidad han sido los detalles de este incidente. Pero en vista de que quieren escuchar de nosotros por las llamadas y los contactos que hemos recibido, la opinión con respecto al caso, sobre todo nos hacen una pregunta que se repite y se repite. He hablado con colegas míos y me dicen, no, nosotros también nos llegan esas preguntas. Y está basado también en el hecho en sí mismo. Todos conocemos el caso del joven Pumarol. La desgracia que ocurrió ha sido transmitido por los mejores programas de este país. Se ha exhibido los momentos en que el individuo aparentemente estaba en un brote psicótico, ya que, según hemos oído, este joven había sido diagnosticado de esquizofrenia, quizás del tipo de la esquizofrenia más frecuente, que es la esquizofrenia paranoide. Y quizás, basado en esa información, muchas personas nos preguntan, siempre hemos oído de que los esquizofrénicos en particular, en caso de que ese sea el diagnóstico de este joven, son los más sufridos, que son a los que menos le debemos temer y que sin embargo ellos son los que más padecen y sufren por esta enfermedad. Y sin embargo, en este caso específico, ha sido todo lo contrario. Bueno, vamos a comenzar por decir que sí, que tiene razón lo que esta persona ha escuchado. Yo siempre he repetido en mis programas que la esquizofrenia es una enfermedad que no se cura, que es una enfermedad para toda la vida y que aunque existe un diagnóstico dentro del grupo de los tipos de esquizofrenia, donde se habla de una esquizofrenia residual, es un tratamiento que estos pacientes deben llevar por toda su vida. Una cosa es el tratamiento cuando están en crisis, donde hay que utilizar múltiples fármacos para controlarlo, y otra es cuando están en un mantenimiento donde el paciente está controlado por los medicamentos y está en una fase no de remisión, porque esa pregunta, ese nombre no me gusta utilizarlo, porque eso alberga esperanzas de que se puede curar, pero está en un periodo de control, donde sus síntomas de la esquizofrenia, que no lo vamos a mencionar ahora porque no tiene que ver nada con la explicación que estoy dando, están estables y el paciente está monitoreado por su terapeuta y por su psiquiatra.
es bueno saber que este tipo de paciente necesita, como la mayoría de los pacientes psiquiátricos con enfermedades severas, necesita un seguimiento. Y el seguimiento va acorde a la sintomatología que el paciente presente en ese momento. Por ejemplo, si es un paciente que tiene esquizofrenia y tiene síntomas aún visibles, donde la familia se preocupa por él, los amigos se preocupan por él o por ella, el psiquiatra se preocupa por él también, las visitas deben ser frecuentes, digamos una vez a la semana, y muchas veces en las crisis al paciente hay que hospitalizarlo para poderlo controlar. Entonces, en el caso de este joven, no sabemos exactamente lo que lo motivó a cometer este crimen, pero lo que sí podemos decir es que sí, que un esquizofrénico en un momento determinado, que esté alucinando, digamos, escuchando voces, que esas voces les pueden estar dando órdenes de que haga esto o de que haga lo otro, sí puede volverse irritable, puede volverse con ideas suicidas y puede no solamente agredir a otros, sino agredirse ellos mismos. Dentro del contexto del índice de suicidio en los esquizofrénicos se ve muchísimo. Hay esquizofrénicos que no pueden contener los síntomas activos de la esquizofrenia y se quitan la vida. Otros atentan contra la seguridad de la vida de otras personas, pero no es frecuente, no es frecuente. Escuchamos hacer una muy bonita exposición a nuestro colega, el doctor Guerrero Heredia, cuando decía que en el caso de los esquizofrénicos no son agresores, la mayoría de ellos, sino que son víctimas. Más o menos con esas palabras lo explicó y yo apoyo ese comentario. Ellos son los que más sufren, son los que más miedo tienen. Regularmente lo que tratan es de abrigarse y de excusarse en ellos mismos. Tratan de mantenerse lejos de las personas, piensan que lo van a agredir, piensan que le van a hacer daño, que lo están persiguiendo para matarlo. Y tú ves que lo que hacen es que muchos de ellos se van, dejan la casa, dejan el centro donde está y se van y se pierden. Y es precisamente huyéndole a esos demonios de voces que está oyendo constantemente. En ese sentido, sí, la respuesta a las personas que nos han escrito, podemos decirle que sí, que un esquizofrénico en un momento de crisis, en un momento de descontrol, puede perfectamente volverse agresivo. Aunque, volvemos a repetir, ese no es el patrón. El patrón es que ellos no pasan a ser agresores, sino a los que son agredidos en su mayoría. ¿Qué pasó con él? No lo sabemos. No vamos a opinar. Vamos sencillamente a contestar estas preguntas que están basadas en lo que acabo de hablar. No podemos de ninguna manera opinar. Otras personas nos han dicho, ¿y cuál va a ser el pronóstico de vida para este paciente? ¿Debiera este paciente estar en su casa? Según la ley, un paciente que actúa bajo la influencia de una psicosis, en el caso específico de una esquizofrenia, ¿es culpable de sus hechos o no? Eso sería magnífico, hacer un programa con un abogado forense, más que con un psicólogo forense, con un abogado forense. Ese sería un programa magnífico. Nosotros no tenemos respuesta, no somos abogados, pero sí podemos decir de que hay ciertas limitantes y ciertas leyes
que pueden proteger de cierta manera a estos tipos de pacientes. Recuérdense que la psiquiatría y la psicología está basado en mucha observación, porque no tenemos un instrumento para medir si una persona está psicótica o no, si una persona está deprimida o no. Podemos hacer que los pacientes contesten cuestionarios referentes a los síntomas y estos cuestionarios pueden ser manejados como les dé la gana y ahí lo que influye es la experiencia que tiene el terapeuta, en este caso el psiquiatra que los está valorando. Entonces, es muy difícil omitir una opinión realmente objetiva. Nosotros nos basamos mucho en la subjetividad para poder llevar a cabo un diagnóstico que pueda ayudar a una familia. Nos preguntábamos anoche, en vista de que íbamos a venir a hablar hoy sobre este incidente, este triste incidente para todos, de que qué hubiera pasado después del hecho, por supuesto, con este paciente si hoy en la actualidad existiera el hospital psiquiátrico, el cual fue desmontado sin crear una estructura previa para darle seguimiento a los pacientes que allí vivían, sino que a cada uno lo mandaron para su casa y le dijeron a la familia, usted debe ocuparse de él y él tiene que ir a este médico que está en tal hospital. Sabemos lo que cuesta. Si a este individuo, si a Pumarol, al joven Pumarol, lo han enviado para un centro donde debe estar hospitalizado, sabrá Dios por qué tiempo, o sabrá Dios si es por vida. Desconocemos la ley en ese caso. Esto es incosteable. Esto es incosteable. Esto solamente pudiera hacerlo un millonario, un multimillonario, que fuera a invertir por tener a su familiar ahí. Pues aquí hay centros que cobran hasta $1.000.000 mensuales por mantener una persona afectada de un problema psiquiátrico en un lugar de esto. Sin embargo, si tuviéramos la ayuda del gobierno para mantener a uno de estos pacientes necesitados de este servicio, eso sería mucho más favorable y ayudaría económicamente a la familia de estos pacientes. En los Estados Unidos y en los países que realmente se han preocupado por la salud mental, existen estos centros totalmente gratuitos, donde el paciente va a recibir no solamente albergue, alimentación y servicios psiquiátricos y médicos en general, sino que va a tener también el acompañamiento que van a necesitar muchos de ellos por toda su vida. El pronóstico, como nos preguntan algunos pacientes, algunas personas que nos han escrito, es muy triste. Es muy, muy triste. ¿Estaba el joven Pumarol bajo el efecto de drogas, de otras drogas que no sean las psiquiátricas? No lo sabemos. No lo sabemos. Pudo haber estado o pudo no haber estado, porque en realidad en una crisis psicótica, de una paranoia, el paciente puede convertirse exactamente en ese tipo de personas que vimos en los documentales que se ofrecieron a raíz del hecho. El decir que estaba bajo el uso de drogas sin tener una evidencia, no sabemos si se le recolectó orina al paciente en esos días, no sabemos el medicamento que tomaba, no sabemos su historial ni psiquiátrico, ni social, ni los hobbies que podía tener él.
porque hasta los hobbies aquí hay que analizarlos. Entonces tampoco podemos contestar esa pregunta. Creo que las autoridades pertinentes, de alguna manera, deben haber hecho un tipo de screening para drogas. No sé si se habrá publicado esto o no. Es realmente algo confidencial que se debe manejar con toda confidencialidad. Entonces, no podemos opinar. Sencillamente hemos dado contesta a las preguntas que se nos hicieron y esperamos que en un futuro el gobierno de la República Dominicana, cualquier gobierno, no importa el nombre, no importa el partido, cualquier gobierno, considere la posibilidad de alguna manera, aunque no sea una institución totalmente psiquiátrica, que exista algún lugar donde jóvenes, personas en general, como el caso de este muchacho y su familia, puedan asistir la ayuda que ellos necesitan. Hoy tenemos otra respuesta para otras cosas. Nos han estado llamando y hemos visto en nuestro consultorio con mucha frecuencia que pacientes diagnosticados como que son alcohólicos o que abusan de ciertas sustancias y que han llegado a aceptar que en realidad son adictos, no quieren asistir como parte de su programa, no quieren asistir a las reuniones de los narcóticos anónimos o la reunión de los alcohólicos anónimos, en fin, que existe en el país. Hemos señalado en otros programas que el camino de un adicto, cuando se decide a ser tratado, porque debe ser algo voluntario, es, de acuerdo a la sustancia que utilice, una posible hospitalización para desintoxicarlo. Y después de la desintoxicación viene la rehabilitación. Dentro de esa rehabilitación tenemos las terapias de grupo. Hay pacientes que pueden ser rehabilitados ambulatoriamente, o sea, viviendo en sus casas, y otros que tienen que internarse en centros que hay en el país para lograr su objetivo. Un gran número de estos pacientes le dice al psiquiatra que ellos no necesitan ir a los grupos de terapia de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos, que ellos lo pueden hacer por sí mismos. Esto trae como inconveniente que la mayoría de ellos en realidad recaen, no hacen el programa y continúan en su adicción. Pero para hablar de esto, nosotros hemos contactado para hacerle unas preguntas que nos traigan una respuesta más precisa. Vamos a llamar a nuestro amigo don Pedro Ureña. Vamos a llamarlo un momentico. Vamos a ver si podemos hacer contacto con él. Adelante, doctor. Ok, Pedro, qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás ahí. Estaba tocando, Pedro, al aire, que hay muchos pacientes que aceptan realmente que son adictos, pero que dicen que ellos van a hacer el programa solo, que no van a ir a las reuniones, y queremos escuchar de parte tuya, que eres un profesional en esta materia y que dirige este grupo de Alcohólicos Anónimos allí en Baní, queremos escuchar de tus labios qué ocurre con los pacientes que se resisten a ir
al programa de rehabilitación que incluye las reuniones que ustedes hacen todos los días allí en Baní. Gracias, doctor, por la oportunidad. Yo soy Pedro. Es imposible hacerlo solo. Hay un estado de negación donde el compañero, compañera, paciente, o como usted le quiera llamar, entra en negación y dice que sí, sí, sí. Pero es imposible hasta ahora hacerlo solo. Desde la fundación de AA, hace más de 10 décadas, se hizo en comunidad. Un doctor y otra persona, que voy a reservar el nombre por el anonimato, empezaron a hablar con café y vieron que era posible hacerlo, pero acompañado de alguien. La soledad es un terreno que aprovecha la enfermedad de la adicción para acabar con mi vida. No se puede solo. Yo necesito pertenecer a una comunidad con mis iguales, algo que me conecte con personas que tienen la misma enfermedad que yo tengo, que se llama adicción. No tiene cura conocida, pero se puede arrestar. Y ese arresto lleva muchas reuniones, muchas reuniones. Yo solo no puedo reunirme. La palabra reunión significa eso etimológicamente, reunirse con alguien, con varios de mis iguales. No basta con querer. Yo tengo que hacer lo que hay que hacer para mantenerme en un proceso de abstinencia más recuperación, que es la clave de mantenerse limpio. Eso es así, doctor. A nivel mundial hay varias reuniones precisamente por eso, porque cuando estoy fuera de la reunión soy presa fácil. Y el problema es que estos pacientes no se creen eso, porque... Sí. Ajá, adelante. Lo entiendo, pero el asunto no es de creer o no, sino que yo tengo que hacer lo que hay que hacer, porque yo tengo el problema. Entonces, cuando me dicen hay que venir a la reunión, yo tengo que venir a la reunión. El programa sugiere 90 reuniones seguidas, ininterrumpidas, para que el deseo de consumir baje a su mínima expresión. Y estos pacientes, Pedro, que comienzan a asistir a las reuniones y van de una forma interrumpida, como tú decías, no tienen posibilidades, ¿verdad? Bueno, a mi manera no me funcionó, pues yo voy a hacer lo que me dice un programa, un patrón que ya funciona. Sí. El programa sugiere 90 reuniones seguidas. ¿Qué trabajo te dio a ti asistir al programa y mantenerte dentro de él? Bueno, yo tengo 7 años limpio. 7 años. Sí, es un día a la vez. Un día yo tengo que mantenerme sin consumir sustancias que alteren mi mente, mi estado emocional. Y se puede. Compañeros y compañeros, se puede. Esa tía que tiene un sobrino con problemas, hay esperanza. Esa abuela que tiene un nieto que tiene la misma que yo, hay esperanza. Mira, así es. Mira, Pedro, en este tipo de paciente que a pesar de ir a las reuniones de una manera constante, ininterrumpidamente, como tú has señalado, pero continúa recayendo, ¿cuál es el manejo? No importa. No importa. No importa que recaiga. No importa que recaiga, que seguir viniendo. De hecho, van a oír la expresión que se oye como un cliché en las reuniones. Sigue viniendo. No importa lo que pase, porque mientras yo estoy yendo, el milagro es posible. Si no voy, no hay posibilidad. De hecho, la literatura contempla la recaída, por algo la contempla. Pero yo tengo que seguir viniendo, y voy a parar. Yo te he oído decir en muchas ocasiones en este tipo de reunión y a través de conversaciones personales que la recaída es parte de la recuperación, ¿verdad?
Sí, podría, sí, sí, sí. Hay compañeros que no recaen, pero hay compañeros que necesitan una recaída para ver algo más, para ¿Cómo, sentir algo más. cómo qué? A veces están, pero no están, porque no están haciendo lo que hay que hacer. Algo yo tengo que hacer para no recaer. Este es un programa de hacer cosas y dejar de hacer cosas. Es un cambio ante la vida radical, Otra, no parcial. otra de las quejas que yo he oído en mi consultorio de algunos de estos pacientes es que ellos se oponen a que le asignen una madrina o un padrino. ¿Tú pudieras explicarnos qué es una madrina y un padrino dentro del programa de ustedes? Sí, el padrino no es más que alguien que ha pasado el proceso, que me va guiando, me va direccionando en mi proceso, que tiene ya la experiencia, que maneja el sentimiento. Acuérdese que el tema de la adicción tiene mucho que ver con pensamiento, sentimiento, que me lleva a una acción. Entonces es necesario, y yo diría que imprescindible el padrinazgo o el madrinazgo para la compañera o el compañero que tiene la misma mía. La enfermedad tiene muchas maneras de manifestarse. Esa es una manera de ella manifestarse, de tomar el control. Yo empiezo a tener problemas cuando tomo el control. Por eso insistimos en déjate llevar de alguien que ya lo ha hecho, que tiene la experiencia, que tuvo la vivencia, que salió de donde tú quieres salir. Lo que pasa es que no sabes cómo salir. Una de las características de estos pacientes es que mienten mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para controlar esas mentiras? ¿Y qué mensaje tú le puedes enviar a la familia que tiene un adicto o una adicta y que miente constantemente a tal punto que nadie le crea absolutamente nada? Sí, nosotros insistimos mucho en la honestidad, la receptividad y la buena voluntad. La honestidad es vital. Honesto conmigo mismo. Me pasó esto, me robé esto, mentí en esto. De hecho, yo puedo ser honesto hasta cuando admito que fui deshonesto. La honestidad es un principio espiritual. Cuando logro eso, ya voy ganando. ¿Y qué medidas podemos tomar? Eso tiene mucho que ver con el individuo mismo. Cuando ahí viene el padrino y le dice, sé honesto, dime qué pasó. Y no pasa nada, me la recaí, no pude con la situación, pero pues vamos otra vez, vamos a hacerlo de nuevo. Pero ya fue honesto. Los familiares me preguntan, Pedro, de que si se debe confrontar a la persona que está mintiendo con la mentira. Sí, la confrontación es vital también. Sí. El padrino me confronta precisamente para mi bienestar. Ok, está bien. Sí. Es vital el padrinazgo, la madrina, en el caso de la mujer, en el caso de la chica, porque es una enfermedad que no tiene distinción de sexo, de profesión, de estatus social. Está en todas las esferas sociales. Como dije ahorita, no tiene cura, pero sí tiene una manera de arrestarse. Ok. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tus consejos. Esperamos que esta palabra tuya pueda perfectamente ayudar a quienes nos están escuchando. Y nos mantenemos en contacto. Espero que podamos desayunar el próximo sábado en nuestro cafecito. ¿Ok? Le espero, doctor. A la orden. Gracias. Ok, muchas gracias. Por permitirme la oportunidad. Muchas gracias. Bien. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente.
Bien, queridos amigos, ya estamos ya prácticamente al final de un año escolar más. Hay una amiga mía que luchaba constantemente con los colegios porque tenía a 2 hijos, cada uno de ellos con un diagnóstico aparentemente de déficit de atención e hiperactividad, y que tenía problemas de conducta en el colegio y a la misma vez no querían estudiar. Y entonces ella siempre en este tiempo me decía, o antes de este tiempo, porque ella me lo decía en noviembre, para mencionar que ya estaban saliendo de un nuevo año académico, me decía: doctor, en diciembre tenemos las vacaciones de diciembre. Son días que no vamos a sufrir. Después viene la Semana Santa. Tampoco vamos a sufrir, tenemos vacaciones. Y finalmente nos queda 1 mes y medio o 2 meses, porque 15 días o 3 semanas de ese tiempo es en exámenes. Tampoco vamos a sufrir. Entonces, basándonos en este tipo de recurso protector para no sufrir, vamos a decir lo mismo ahora. Mamá, papá, ya estamos al final de un año académico más. Todos aquellos niños que tengan problemas de conducta, que han tenido situaciones durante este año académico, ya estamos llegando al final. No es culpa ni de ustedes como padres, ni de los profesores, ni del colegio, ni de los mismos niños que tienen una situación especial, que es como yo digo, y es importante que los padres escuchen esto. Esto no es más que una etapa. Es una etapa, y esta etapa va a pasar. Y cuando mañana estos niños sean hombres y mujeres y estén en posiciones importantes y sean gente exitosa, los padres nos van a mirar: mi doctor, lo que usted nos dijo. Digo, claro que sí, esto pasa. No es que la condición no exista. Claro que existe una condición de cualquier naturaleza, bajo cualquier diagnóstico, bajo cualquier pronóstico. Existe una condición, existe una situación, ya sea social, ya sea médica, en fin, traumática. Existe una situación que hace que estos muchachos se comporten así. Algunos resuelven con el medicamento, pero si nada más que toman el medicamento y no asisten a un proceso terapéutico, hay muchas más probabilidades de fracaso. Como un dato que debemos ponerlo en algún lugar para que lo vea todo el mundo, el 40% de los muchachos que dejan el bachillerato son niños que tienen déficit de atención e hiperactividad de alguna intensidad y nunca se ha manejado, o si se maneja se ha hecho parcialmente, no de una forma efectiva, continua. Si usted está medicando a su hijo o a su hija por el déficit de atención e hiperactividad, fíjese que nos hemos enfocado en ese diagnóstico específicamente. El tomar el medicamento no es la solución única, no lo es, porque ellos pueden mejorar, pero esta situación los puede acompañar siempre. Y si no reciben el proceso terapéutico adecuado ahora, les va a dañar el autoestima y entonces van a arrastrar para toda la vida una situación que no les pertenece. Cuando decimos que para el déficit de atención e hiperactividad el medicamento no es la única estrategia, lo decimos basado en 40 años de experiencia. Todos estos muchachos, todas estas muchachas, los adultos también, necesitan un seguimiento terapéutico dirigido
específicamente para las necesidades de cada uno de ellos, porque ninguno es igual que el otro, aunque tengan el mismo diagnóstico. El manejo puede ser diferente porque abarca varias aristas, donde entra la familia, donde entra la sociedad, donde entra el colegio, la universidad, donde entra el patrón, el jefe en el centro laboral. ¿Qué importa si usted le da medicamentos o no, si usted no ha tratado el dolor y el sentimiento de frustración tan grande que han arrastrado estos muchachos desde que nacieron hasta que se le hace el diagnóstico? ¿Hay que medicarlos a todos? No, no hay que medicarlos a todos. El medicamento es la última estrategia. Hay que ver la intensidad de cada uno para hacer un plan específico donde participa el paciente, la familia y el colegio. Es un tratamiento multidisciplinario donde no solamente entran el área profesional, el área médica, no. La familia es importante, sus hermanos, sus hermanas. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando en un adulto yo hago un diagnóstico de este tipo? A los 30, a los 40 años. Usted se ríe, pues es así, es así. Muchos padres vienen a nosotros porque le hemos diagnosticado a un hijo o a una hija, le hemos hecho un diagnóstico específicamente del déficit de atención e hiperactividad, y nos dicen, pero doctor, yo era igual. No, usted no era igual, usted sigue siendo igual. Lo que pasa es que cuando entramos en años y comenzamos a laborar, muchas veces, si somos nuestros propios jefes, porque tenemos nuestra empresa o porque trabajamos en una empresa familiar que nos permite todos los errores y todas las faltas que nosotros cometemos en el diario vivir, no tenemos mayores problemas. Pero si usted trabaja para una empresa que no tiene que ver absolutamente, no tiene ningún vínculo familiar con usted, a usted lo votan o usted se va antes de que lo voten porque usted se da cuenta, usted no está rindiendo, no llena las expectativas de esa empresa. Y en estos casos de nuestros hijos que están en las aulas de clase, que están en la universidad, el medicamento solo no es la respuesta. Cometemos un grave error dándole medicamentos. ¿Para qué? Para intoxicarlo. Porque no estamos resolviendo el problema. Es bueno que ustedes sepan que hay una estadística científicamente probada de que aquellos jóvenes que comienzan el tratamiento para el déficit de atención e hiperactividad, un 80% el medicamento le hace bien, los ayuda parcialmente, pero hay un 20% de estos muchachos que el medicamento no les hace nada. Entonces usted lo ve que cambian de un medicamento para otro y otro medicamento para otro y otro medicamento para otro, y el muchacho y la muchacha sufriendo. No podemos de ninguna manera pensar en que una pastillita nos va a resolver el problema. Porque si yo tuviera dolor de cabeza y las pastillas no resolvieran el problema, yo voy a la farmacia y me compro un Dolorín para que me quite el dolor. O si tengo náusea, voy y me compro un medicamento que me quite las náuseas. O si tengo problemas con el autoestima, voy a la farmacia y me compro un autoestimalín. Eso no resuelve. Lo que resuelve es el proceso terapéutico que usted tenga. El déficit de atención e hiperactividad se divide en dos
no la calificación, porque usted sabe que hay 3 tipos de déficit de atención y hiperactividad. No me estoy refiriendo a eso. Y en realidad no hay 3, hay 7. Lo que pasa es que la mayoría de las personas están trabajando con los más frecuentes, que es el hiperactivo, que es el inatento y es el que tiene las 2 condiciones que se le llama mixto. Es bueno que cuando le hagan un diagnóstico a usted le pregunte al médico que lo está diagnosticando de qué tipo es el diagnóstico de mi hijo, porque se manejan diferentes. La pastillita es algo general, pero el proceso terapéutico es diferente para cada uno de ellos. Y si le decimos que hay 7, o sea que hay 4 variantes más, y si usted no las toca, esas caen dentro del 20% donde el medicamento no le hace nada. Todos los años tenemos que hablar 2 y 3 y 4 y 5 veces sobre el déficit de atención e hiperactividad. Señores, está en un 6% de la población que asiste a las clases. La dislexia, que no es parte del déficit de atención, pero que es otro factor que nos golpea durísimo, está en un 3% de todos los muchachos. Algún tipo de dislexia con alguna intensidad, como el déficit de atención. El papá que no necesitó ayuda, bueno, tuvo algún tipo de acomodación que le vino del cielo por casualidad o por la familia o lo que sea, y no tuvo la intensidad del trastorno como lo tiene su hijo. Nosotros comenzamos a decir, antes de que se hablara del espectro autista, nosotros comenzamos a decir en el año 2000 que el déficit de atención y hiperactividad tenía un espectrum, que los que estaban al principio del espectrum necesitaban una asistencia menor que los que estaban al final del espectrum. Es un camino que comienza a los 4 años y que en muchos casos nunca termina, pero se aprende a manejar, se aprende a vivir con él, se aprende a no avergonzarse de uno mismo, porque eso es lo que le pasa a nuestros muchachos afectados con una condición que ellos no saben lo que es. Y desde que comienzan a caminar y a tocar cosas, porque son más hiperactivos, más inquietos que otros, le comienzan a decir, no, Carlito, no hagas esto, Carlito, no hagas lo otro, Carlito, no te subas ahí. Antes de comenzar a hablar, ya comienzan a oír la palabra no, y no, y no, y no. ¿Y qué sucede cuando los padres lo llaman y le dicen, Carlito, ven, y el niño que lo único que ha aprendido en la vida es el que le digan no, te dice no, imitando a los padres? No tiene sentido de lo que está diciendo, pero está repitiendo la palabra que ha oído toda su vida. No es mamá ni es papá, es no. Lo primero que aprenden, entonces usted lo castiga. Y algunos indolentes les pega. Cuando ha sido usted en su ignorancia quien le ha enseñado esa palabra a este niño o a esta niña. Papá y mamá, este es el momento de las acomodaciones. Este es el momento de ir al colegio, visitar al colegio y buscar las acomodaciones. ¿Quién debe darle las acomodaciones a usted? Su terapeuta, que es el que maneja el caso. Comunicarse con el colegio, mandarle la lista de acomodaciones que ese niño o esa niña necesita para triunfar este año. Ya el año que viene lo enfrentaremos de acuerdo a cómo venga el próximo año.